Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas de mi comunidad. Espero que se encuentren bien. En los últimos meses he estado hablando mucho sobre el tema de la reforma judicial. Principalmente soy abogado y es un tema que me parece va a ser, para bien o para mal, un parteaguas en la vida pública de México. He traído a personas a favor y ahora me parece que trae una persona que nos va a dar un punto de vista diferente en contra de esta reforma y pues es un gusto tener al juez Raúl Ruiz Velasco, que el día de hoy pues bueno nos hace este honor de estar con nosotros. Gracias, juez, por estar aquí. Muchas gracias. No, gracias por la invitación y pues adelante. Estoy a la orden para cualquier duda. La reforma sí que todavía no es un hecho como tal. Se pueden matizar todavía algunas cosas. Ya se ve muy complicado, pero pues prácticamente la lucha sigue. Si quieres sobre la marcha ya también platicamos sobre eso si tienes alguna duda. Claro, mira, yo antes de que empezáramos este podcast te decía mi punto de vista. Supongo que yo no estoy muy representado porque yo sí soy de la idea de que el sistema de justicia, sin señalar necesariamente a una parte, pero en general no da el resultado que tendría que dar, ¿no? Y es el diagnóstico que pudiéramos abordarlo y la implementación es esta reforma. ¿Qué te parece la opinión que tengo mucho sobre el diagnóstico y qué te parece la implementación que propone Morena en este caso? Claro. Mira, a mí me gusta ponerlo un poco de contexto y sobre todo para las personas, porque todo el tiempo se escucha mucho de la reforma judicial, pero en realidad no entendemos qué es la reforma judicial. Pero para entender qué es la reforma judicial y abordar un problema, ahorita abordamos números, datos, diagnóstico que se tuvo, que motivó la reforma y finalmente si va a abonar o no a resolver los problemas de justicia que hay en el país, en todo el sistema en general. Pero como contexto de la reforma judicial hay que entender qué teníamos antes. Para empezar, se habla mucho del Poder Judicial. El Poder Judicial y que los jueces y que las fiscalías y que los AMPs. Pero ¿qué es esto y de quién dependen? Es muy importante entender la diferencia. Pero empezar, no es un poder judicial. Son 33 poderes judiciales en México. Tenemos un poder judicial federal, tenemos 32 poderes en las entidades federativas. Aquí, por ejemplo, en Nuevo León, pues tienen su propio poder judicial. Entonces, de repente, si escuchas que un juez liberó a no sé quién o que un juez hizo no sé qué, pues hay que también es muy importante saber si es un juez del estado, un juez local o un juez federal, porque cada uno tiene competencias diferentes. ¿Y por qué es importante esto? Porque los jueces federales, por excelencia, lo que resuelven son juicios contra autoridades, no con personas. Un juez federal difícilmente va a tener asuntos de pensiones, de divorcios, de arrendamientos, de fraudes, de robos. ¿Sí me explico? Todos esos delitos y todos esos otros procedimientos que te menciono se ven primero en el Estado y finalmente llegan a través del juicio de amparo a el Poder Judicial Federal. Y no solo ve también en el amparo los procedimientos que se ven en los estados, también se ven actos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Pemex, de CFE, se ven actos administrativos que no quisieron registrar a tu hijo o que no te dejan casarte. Yo les digo que no te dejan vacunarte, que ven muchas otras cosas porque tutelan los derechos precisamente que están previstos en la Constitución. Esa es la esencia del Poder Judicial Federal. Entonces, cuando escuchamos que la presidenta, que todos son, como dicen, porros de la presidenta y así, la verdad es que el Poder Judicial también tiene una estructura tan compleja que no es lo mismo que el Poder Ejecutivo. Y te pongo un ejemplo muy claro. En el Poder Ejecutivo, el presidente o la presidenta puede decir, oye, necesito que esto se ejecute, necesitamos que hagamos este tren. Y todos van a hacer todo lo necesario para que se lleve a cabo. El problema del Poder Judicial es que a pesar de que tienes una presidenta, no permea en esas jerarquías de igual manera. La presidenta únicamente es presidenta de la Suprema Corte y de ahí determina ciertas cosas, pero es un voto más, es un órgano colegiado. Y ella no me puede hablar a mí, ni ningún consejero, ni ningún ministro para decirme, oye, necesitamos que resuelvas en este sentido, necesitamos que salga en este sentido. Te lo comento porque incluso hace poco, ayer salió una nota donde una ministra exhortaba a ciertos jueces a resolver de cierta manera. Pero pues eso no se puede hacer. O sea, cada juez es independiente, cada juez es autónomo y no debería de haber ese tipo de injerencias. Y bueno, como preámbulo también, el sistema de justicia, además de estos 33 poderes judiciales, también están las fiscalías. Y escuchamos que el fiscal, que el policía, que el Ministerio Público. ¿De quién dependen? De diferentes personas. La policía no depende del Poder Judicial. Incluso antes se tenía mucho esta palabra o esta categoría de policía judicial.
Y a pesar de que era la judicial, estos famosos... Realmente era ministerial. Exacto. Entonces no es del Poder Judicial, es pertenece a las fiscalías, ahora fiscalías, antes procuradurías de justicia. Y esos antes eran del Ejecutivo, ahora se dicen autónomos, pero finalmente no son del Poder Judicial y pertenecen a la administración pública que está a cargo de los poderes ejecutivos. Si bien no hay una dependencia jerárquica, finalmente presupuestalmente y en muchos estados la designación viene del Poder Ejecutivo. ¿Qué opinas de la noción de la percepción que se tiene sobre la justicia en México? No hablemos del Poder Judicial Federal, hablemos de la justicia como un resultado. Es mala. Realmente es mala. ¿Y cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué es mala? Porque partimos de una base casi exclusivamente en materia penal. Si tú escuchas, oye, jueces corruptos, o si le preguntas, yo cuando, por ejemplo, me preguntan mis amigos, oye, eres juez, y piensan que soy juez penal. Pero en realidad, por ejemplo, mi especialidad únicamente es laboral. Solo veo juicios laborales, obreros patronales o contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, contra Pemex, contra CFE en relaciones obrero-patronales, ¿no? No veo materia penal. Si vemos el mundo de asuntos que tienen los poderes judiciales en México, estamos hablando que son 3.3 millones de asuntos al año en todos los poderes judiciales en 2022, por ejemplo. De esos, solo el 19% es materia penal. Y te doy otros datos. Por ejemplo, en ese mismo 2022, se cometieron 26.8 millones de delitos. Es una brutalidad de delitos. ¿Estás de acuerdo? El problema es cuál es el primer contacto que tiene el ciudadano de esos 26 millones de personas para resolver su conflicto. Es primero un policía. ¿De quién va a depender ese policía? Lo más probable es que sea del municipio. Sí. Sea de San Pedro, sea de Monterrey, sea de García. ¿Sí me explicó? Si no le resolvieron ahí porque habló a la policía y no la atendieron, es un ciudadano que va a estar inconforme con nuestro sistema de justicia. ¿Por qué? Porque como te decía al principio, nuestro sistema de justicia no es solo el Poder Judicial. No es solo el Poder Judicial Federal. Intervienen policías de municipios, policías estatales, interviene la Guardia Nacional, intervienen las fiscalías. Ok, supongamos que sí te recibieron en la policía y te canalizaron a la fiscalía. ¿Sabes cuántos de esos 26.8 millones de asuntos llegaron a una fiscalía? Solo 2 millones. Sí, tienes 24 millones de personas que no denunciaron en números negros, que no sabes qué pasó ahí. Ahora, esos 2 millones de personas que llegaron con un... ¿Cuántos judicializan? Exacto, 300,000. Exacto. Eso que tú dices es irónico porque he tenido aquí a personas muy a favor de la reforma. Tuve al magistrado Ángel Mario García Guerra. No sé si lo ubicas, que él está a favor. Es un magistrado de una sala penal. No sé si lo he visto en videos. No él ha hecho videos. Igual, los cuestiono sobre sus mismos temas. Comparto eso que dices. Creo que incluso es mayor el problema en las fiscalías, deficiencias, que en el mismo Poder Judicial, tanto estatal como federal, pero existe. Yo, por ejemplo, quisiera preguntarte ¿qué opinas sobre ciertos casos que me parecen icónicos de por qué la gente busca esta reforma? Por ejemplo, tenemos el caso de Samuel García, que le otorgaron un amparo en Tamaulipas contra todo y absolutamente todo y actos futuros y violando la ley de amparo y tal. Una persona en la Ciudad de México que hecho era un juez laboral. Sí. Tenemos el caso de Rodrigo Medina en su momento cuando le decretaron, creo que la prisión preventiva en alguna causa que tenía, y un juez federal también le dio una suspensión, un amparo, a pesar de que la ley de amparo es bien clara y dice que era en ese momento, contra esa medida cautelar, pues no cabía la suspensión. Entonces, estas anomalías en casos icónicos, por ejemplo, el caso de una niña que falleció, Natalie Sofía, que una borracha la mató, fue sentenciada en primera instancia y un juez federal le otorgó el amparo diciendo la suspensión, diciendo que no le había notificado a pesar de que estaba presente y videograbada en las audiencias. O sea, hay estos casos en materia de amparo que por un lado reconozco temas de las vacunas, temas que sí han protegido derechos humanos, es verdad, y creo que se va a perder. Pero por otro lado vemos estos casos donde la gente pues ve el amparo como un comodín de la impunidad. ¿Tú qué visión tienes de esto? Claro. Me voy a retomar un poquito a lo que mencioné. Totalmente de acuerdo contigo. No conozco todos los casos que me mencionas, pero por ejemplo, podríamos hablar del de Samuel que me mencionaste. Ese sí lo alcancé a notar por periódico. Y finalmente la corte fue quien lo resolvió y quien echó para atrás estas circunstancias. Si te fijas en todo lo que tú me mencionaste, únicamente es materia penal. Sí.
¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. De hecho, aclarando, para mí el problema es la materia penal. Exacto. Entonces, partiendo de un diagnóstico, pareciera que todo el mundo está enojado por la materia penal. Pero si yo te hablara de mi trabajo, que es materia laboral, me dirías, wow. O sea, ¿cómo le ahorramos 20 mil millones de pesos al instituto en juicios fraudulentos? ¿Cómo se extinguieron las juntas y entramos los nuevos tribunales laborales y resolvemos ahora en 6 meses lo que antes se tardaban en 4 años? ¿Cómo el 99% de nuestras sentencias son condenatorias y favorables a los trabajadores? ¿Cómo tengo una tasa de 95% de conciliaciones a favor de los trabajadores? ¿Cómo los asuntos del IMSS contra el instituto los resuelvo yo por lo menos en 2-3 meses, cuando antes se tardaban 5 años? Entonces, el problema es enfocarse en materia penal. Pero bueno, dicho esto, y donde ya te mencioné de que hay un mundo de 3.3 millones de asuntos al año y que solo el 19% es materia penal, sí, te admito que pueda haber problemas en esa materia. Y lo que tú me estás diciendo es de una posible corrupción. La verdad tampoco lo podría aseverar. O sea, suena sospechoso lo que me dices. Ok, dan un amparo a Samuel y luego como que un juez de Tamaulipas y luego lo de otro juez sí, en materia laboral en Ciudad de México todavía, ¿no? Recuerdo de ese asunto, no sabía que me lo ibas a preguntar, pero sí, según recuerdo, ese asunto incluso lo atraen de inmediato en la Suprema Corte, lo resuelve Lainez y de alguna manera acomoda las cosas y dice, oye, a ver, no. ¿Sí me explico? Pero pues ni tan de inmediato. Y por ejemplo, ese juez, o sea, el punto es, lo suspendieron, si no me equivoco, con goce de sueldo y sigue trabajando. O sea, esos temas, sí, yo creo que siendo muy honestos, son corrupción, o por lo menos yo apostaría a mi casa a que es corrupción. Okay. Y ese señor pues va a seguir ahí. Entonces yo creo que estamos tomando una decisión absolutista, lo cual comparto contigo, sí, que es un error, pero creo también que hubo una falta de autocrítica en el Poder Judicial o en las autoridades involucradas, y entonces se acumuló el malestar y tronó de una manera que no es la indicada. ¿Sabes yo cómo lo veo? Que fue un malestar premeditado y faccionado, o sea, hecho, fabricado. Porque esos problemas se tenían. Y tú ahorita me estás señalando casos y seguramente podemos encontrar más como ese. Y generan malestar social. Pero no es que si te los están diciendo día con día, obviamente va a crecer. Y no me digas que no conoces casos de corrupción en Poder Ejecutivo, en Poder Legislativo, en municipios, en fiscalías, en policías, en todos los niveles. Pero ¿sabes qué pasa? Que le impactan creo que menos a la gente en su cotidianidad. El mexicano, no, a lo mejor suena mal lo que voy a decir, pero el mexicano es una persona muy culta y no es en general o muy interesada en lo que sucede en temas políticos. Pero las cosas que sí le pegan, pues son una impartición de justicia. Y si la gente promueve un amparo y digamos, o pasan cosas raras en ciertos procesos, y no generalizo, hablo de la materia penal, creo que no es tanto el problema de que se hable, sino que existe, ¿no? No, claro. Y definitivamente, coincido contigo, existe. ¿Cómo lo solucionas? Ese es el detalle. Ok, dices, tenemos este problema, hay corrupción, tanto a nivel federal como a nivel local. ¿Cuál va a ser la solución? Vamos a mandarlos, uno, despedir a los que ya están, el 100% de jueces y magistrados en México. Y dos, vamos a cambiar los métodos de selección para que ahora sean por voto popular. Tan. Únicamente cambias métodos de selección. ¿Eso soluciona el problema? O sea, va a evitar que, por ejemplo, un juez de Tamaulipas resuelva como lo hizo, que un juez de me dijiste, Ciudad de México en materia laboral resuelva como lo hizo, que dejen libre a esta menor. Sí. O sea, realmente como sociedad esperamos que esto resuelva el problema. Porque si el voto popular fuera la solución para la corrupción, que parece que lo que tú me mencionas, no existirían políticos corruptos. Y en eso la verdad es que no me pueden debatir. No, tienes razón. Partimos de un diagnóstico cierto, pero con una solución que no es la adecuada. A ver si concuerdas conmigo. Yo, de hecho, soy menos optimista que tú en cuanto al poder judicial en general, pero me llama la atención que la solución es... Pues ahora, miren, como tenemos muchas autoridades corruptas, pues la solución es que nosotros pongamos a las autoridades. Yo creo, a ver, van a tener un comité de disciplina cuyas decisiones van a ser irrevocables, si no me equivoco, ¿no? Al final se modificó, pero prácticamente se podría decir que sí. Mira, la primera propuesta sí fue que fueran irrevocables, después se modifica porque hubo como que debate en ese aspecto y ahora va a ser una sala compuesta de 3 magistrados, pero de 3 de 5. Sí.
Y esa resolución que tomen esos 3 magistrados la pasa a recurrir. ¿Ante quién? Ante el pleno del tribunal, que son los 5, pero 3 ya dieron su voto. Entonces, o sea, es obvio que se va a confirmar. Pero creo yo que el problema era... Creo que hay dos cosas en las que no concuerdo o probablemente no vas a concordar. Una, creo que la figura del juicio de amparo, si bien es bastante útil, se ha prostituido en el sentido de que llega un momento en que muchos litigantes, y yo lo digo, soy litigante, o sea, abusan dolosamente del juicio de amparo y lo usan de una manera perversa y digamos, extienden los procesos, que no estoy diciendo que por eso debas de elegir por voto popular, no, pero me interesa ver de un profesional y una persona tan letrada como tú, ¿qué piensas de estos problemas? El primero es la figura del juicio de amparo. Me gustaría saber, o sea, ¿cuál es tu diagnóstico de esta figura y qué le cambiarías o qué propondrían ustedes? Claro. Y simplemente aclarando, la verdad es que esto ya no tiene nada que ver con la reforma judicial. Y como tú bien lo dices, simplemente es partir de un diagnóstico de algo que advertimos que se está mal usando, que se está abusando de cierto derecho para alargar juicios o aprovecharse. Entonces, pero realmente no se va a solucionar con la reforma judicial porque ni siquiera lo toca. Exacto. La reforma judicial no toca el juicio de amparo. Pero coincido contigo, debería deslindarse. Y estos son debates académicos que siempre se están dando. Incluso, por ejemplo, en materia laboral, no sé si sabías, pero no hay apelación. Sí. O sea, te vas directamente al amparo directo. Exacto. Los juicios de alguna manera son más pequeños. Tienen que resolver en 6 meses. Entonces, son muy pocos los juicios de amparo indirecto que hay en materia laboral. Prácticamente contra dilaciones que estaba en la Junta, nosotros ya no tenemos esos amparos. Y si acaso contra una nulidad de emplazamiento, ¿no? Son pocos los que se ven o ya en ejecución de sentencia. Pero sí, definitivamente coincido contigo. El amparo tiene que revisarse. Incluso antes de que se aprobada la reforma, hicimos una propuesta formal a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, y precisamente era reformar el juicio de amparo. Te digo, no sé si obviamente no es una propuesta tan técnica, tan estudiada. Yo soy juez, como quien dice, proceso laboral, no veo tanto amparo, pero la oralidad definitivamente ayudó bastante en otras materias. Empezamos con materia penal. Créeme, si ahorita creen que estaba peor, que está mal el sistema, no. Antes de 2008, antes de 2016, que es cuando se termina de implementar. Digo, el documental del túnel, ¿no? Entonces estaba terrible, de verdad, la situación. Posteriormente seguimos con materia mercantil. Tiene una mejoría. La siguiente es materia laboral, que para mí sí es un parteaguas entre la justicia que impartían las juntas con los tribunales laborales. Y obviamente no todas las juntas, y porque fueran corruptas y bla, bla, también tenían mucha falta de recursos materiales y económicos. Y ahora ya se ve también la oralidad en materia civil y familiar, que viene el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Pero de alguna manera, si te fijas, es una tendencia a la oralidad. La materia de amparo no ha entrado ahí. Seguimos todavía con expedientes físicos y que te mando un informe y que te lo recibo y que bla. Entonces, el juicio de amparo que se suponía que se iba a resolver en 6 meses, o esa era la expectativa, ya no es así. Los tribunales están rebasados en trabajo, entonces definitivamente en materia de amparo tiene que haber una reforma. Y eso es lo que también deberíamos estar discutiendo. No si los jueces deben de ser electos por voto popular o por carrera judicial a través de concursos de oposición, ¿no? Realmente se debieron de haber enfocado en los procedimientos. Incluso un consejero en los diálogos que se hicieron les dijo muy claramente a los diputados y a los senadores: a ver, cambies 1 o 10 veces a los jueces, van a tener que aplicar las mismas leyes. Si tú no les cambias el procedimiento, si no modificas los procedimientos, los estás obligando a aplicar las mismas leyes y no estás resolviendo el problema de raíz. Entonces, estas cuestiones así que tú me mencionas se podrían resolver, sí, con una reforma a la ley de amparo. Estoy de acuerdo. Hay algo que también me llama la atención, que es que ya a mí me gusta leer los criterios de la Corte para usarlos en el procedimiento oral. Yo litigo únicamente en materia de juicios orales, pero creo que a veces la Corte ha caído en un tema de legislar prácticamente. O sea, creo que la Corte sí se ha excedido. A ver, yo ahí tengo, primero que nada, que saber tu opinión. O sea, ¿piensas que la Corte se ha excedido en el tema de a lo mejor tener una intromisión en el legislativo? No con la legislación actual. Okay. Mira, ahorita ya Morena tiene el poder absoluto para hacer lo que quieran. Estoy de acuerdo. Y tú eres abogado. ¿Te acuerdas del positivismo? ¿Te acuerdas del naturalismo? Antes de 2011, que era la reforma en materia de derechos humanos, lo que estamos platicando ahorita, nunca habíamos dicho la Corte se excedió. Exacto. El problema es que tuvimos en un constituyente permanente
una reforma en materia de derechos humanos donde se incorporaron todos los derechos de todos los tratados internacionales y donde después la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice a todos los jueces del país, tú eres juez interamericano y me aplicas y me desaplicas cualquier norma que vaya en contravención en tu constitución o en tratados internacionales. Entonces, de alguna manera, ya no estamos sujetos a lo que diga la norma y ya la podemos analizar como jueces normalitos. Oye, esto dice la norma, pero como que va en contra de estos principios, va en contra. Entonces, de alguna manera se amplía, muy parecido a un sistema anglosajón de Estados Unidos. De precedentes, y surgen estos temas como el Sonpaxcle, Tepicle y mil cosas, y por eso tanto problema, ¿no? Volviendo un poco a lo de si se ha excedido o no, el problema es que es debatible y cada asunto debe tener sus particularidades. Definitivamente creo que hay veces que la Corte sí hace política, pero hace política jurídica, que de alguna otra manera está obligado a entrarle al baile. O sea, supongamos, antes no era tan debatible así, pero en cuanto es que está haciendo política jurídica, pero en ese momento no se veía mal. Cuando aprueba el uso lúdico de marihuana, realmente estaba legislando. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, hay muchos aspectos que la Corte de repente se mete ahí y que pareciera que legisla. Incluso la jurisprudencia, hay muchos autores que la definen como que está legislando, es un legislador negativo. A través de la jurisprudencia, la Corte legisla en ciertos aspectos donde no hay una norma clara en ese sentido, ¿no? No sé, creo que más bien ahí fue un tema de desacuerdo entre dos presidentes de dos poderes, porque cuando estaba Saldívar, nada de esto estaba pasando. Todo estaba bien en el Poder Judicial y de repente lleva una nueva presidenta y pues ahora sí todo está mal, nada se puede resolver. Muchas veces nos dicen, oye, pero ¿por qué? Me decías lo de la autocrítica. La última reforma al Poder Judicial fue en 2021 y fue con Saldívar. Y fue una gran reforma y en su momento se vendió así, que iba a cambiar el Poder Judicial, que íbamos a entrar a un nuevo sistema de precedentes. Se entró a la 12ª época, sí explicó, pero así se vendió y se compró incluso por el Poder Ejecutivo en ese momento y nada de lo que ahorita estamos con el diagnóstico tan grave del Poder Judicial. Se modificó se nada. Hablaba y realmente no estábamos en esta situación. Entonces, creo que más bien la reforma se debe a otros factores políticos. De acuerdo. Y no tanto a ese diagnóstico que tú me estabas diciendo que tienes razón, pero hay que ver la manera de solucionarlo. Estoy de acuerdo y tienes razón en lamentablemente yo los veo a ustedes como un poco como el cuento de Pedro y Lobo, que le dicen ahí viene el lobo y les dejaron de creer y cuando realmente vino el lobo pues ya no tenían credibilidad. La justicia en México perdió credibilidad y sí hay cosas que yo llamaría atroces en la reforma que digo pues es que el ciudadano a pie no las va a creer. Sobre la politización, estoy de acuerdo contigo. Creo que Morena prácticamente lo que está haciendo es, su visión es, tengo control de todos los poderes y como yo ya no voy a tener ninguna oposición, pues nada debe salir mal porque pues lo que yo decido es lo correcto. Ahora, existía antes otro régimen donde había ese mismo control. ¿Qué opinas, por ejemplo, del caso de que se dio a conocer de que Alito Moreno, el presidente del PRI, se reunió con Norma Piña en la casa de un ministro? Uh-huh. Ese tipo de temas hacen pensar pues que no es tanto una imparcialidad de la Corte, sino simplemente una obediencia a otro poder político. Claro. ¿No? Me encanta esa pregunta. Y cuando siempre que me ponen ese ejemplo de, oye, pero la presidenta se reunió con Alito. No sé si se reunió, pero vamos a suponer que sí. Ok, se reunió. 1, no sabemos para qué ni qué se habló. 2, me están diciendo que 3 ministras de la Corte que acaban de ir a un evento de la gobernadora de Veracruz a darle la mano, que se reúnen muy frecuentemente con grupos de Morena, que incluso una ministra dijo que le fue y le presentó un proyecto al presidente y lo abrazó con mucho cariño. ¿Qué diferencia hay entre esas dos situaciones? Definitivamente, yo nunca he estado de acuerdo en el método de selección de la Corte. Incluso si tú ves videos de Saldívar, incluso de Lenia, en 1998 decía que se tenían que separar y que tenían que cambiar el método de selección de ministros. Simplemente como contexto para tu audiencia, si no sabe cómo se elegían, hay 3 categorías de juzgadores en México: federales, jueces, magistrados y ministros. Jueces y magistrados llegan por concursos de oposición, exámenes y experiencia. No los elige ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Ministros, ¿cómo se eligen? Los propone el presidente, lanza una terna de 10 personas, de 5 personas, y el Senado tiene que elegir a esa terna. Si en 2 ocasiones no elige, el presidente nombra directamente. De ahí se entiende un poder, sí, político, porque tiene un origen de la política, porque es el presidente y el Senado finalmente quien elige, ¿no? Entonces, pero ya se pensó de esto, ya se había pensado en esto desde que se hizo el sistema.
pero cómo se intentó blindar para que no sus decisiones no estuvieran 100% enfocadas en política, pues como es un órgano plural, no todos los ministros van a ser de cierta corriente y cada presidente a lo largo de tiempo va a tener oportunidad de elegir entre 2 y 3. Y así siempre había sido. El detalle fue que cambió un poco la circunstancia. Con el presidente López Obrador, él eligió 5 ministros. Pero recordemos que el primero que elige Alcántara Carranca y Margarita Ríos Bajar no le responden como él quería. Incluso él mismo aceptó que se le hicieron conservas. No sé si te acuerdas, sí. Pero ya nadie habla de eso, o sea, sí. de su vinculación. Después elige 3 que sí son incondicionales y votan todo a favor de lo que dicta el partido, claro. ¿No? Entonces, esta vinculación con la política siempre ha estado. El detalle está que el sistema estaba diseñado para que un presidente no tuviera el control 100% de la corte, sino de alguna manera sobre ciertos ministros, si es que podía y si es que no se le volteaban, por así decirlo, ¿no? Esa era la idea de la corte. Por eso eran 11 ministros y por eso cada presidente los prorrogateaba. Pero ¿qué está pasando con la reforma? Al principio te lo mencionaba. Es correr al 100% para cambiarlos. ¿Qué va a pasar en 2025? Todos los ministros se van. Incluso los 8 que votan en contra de los proyectos o que se dice que votan en contra de los proyectos del actual gobierno ya declinaron. Es imposible que vayan a competir. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los 9 ministros con la reforma, ahora ya no van a ser 11, van a ser 9. Es muy probable que lleguen con afiliaciones partidistas y más si ya vemos los candidatos que se han registrado. Ahora, sobre el tema de la votación. ¿Tú estás en contra de que la gente vote per se o estás en contra de la metodología que están usando para votar o usarían para votar por jueces, ministros? Mira, yo creo, hay muchos sistemas. Incluso no sé si tuviste oportunidad de ver las declaraciones de Ken Salazar y estudiar un poco de cómo se hace en Estados Unidos. Es muy diferente. Yo creo que se podría hacer, si es que quisieran democratizarlo de esa manera, únicamente una ratificación. Los jueces y magistrados, incluso los ministros, deberían de llegar por concursos de oposición. Simplemente como contexto, te digo de dónde llegué yo y cómo llegué a ser juzgador. Me preguntabas al principio, oye, te ves muy joven. Sí, normalmente no están acostumbrados a verme tan joven. Pero a pesar de eso, y no por presumir, sí tengo una buena trayectoria. Yo empecé desde los 18 años. El primer semestre me metí a un juzgado para aprender, porque sabía que allí era donde quería aprender. Y ahí me enamoré y dije, yo quiero ser juez, yo quiero ser funcionario público. Y empecé desde meritorio practicante, que es cuando no te pagan. Antes sí se permitían, ahorita ya no. Y fui escalando de oficial, que es la siguiente categoría, después de secretario particular, de magistrado, de juez, después de secretario relator. El secretario no es tanto un secretario, sino más bien es como el brazo derecho que ayudas a estudiar, a hacer proyectos de sentencia, en audiencias, etcétera, ¿no? Y de secretario duré 7 años practicando. Entonces prácticamente a los 31 empiezo a concursar. No paso el primer examen para juez. Tengo que concursar de nuevo en el segundo, ya quedo. ¿Qué tuvo que pasar para ahí? Yo también tuve oportunidad de estudiar la licenciatura, tengo 2 maestrías, tengo 4 especialidades, tengo 2 libros publicados, tengo un chorro de cursos, tengo un chorro de diplomados. Y aparte la experiencia en materia judicial de todo lo que ya llevo. Y finalmente llevo a través de un concurso de oposición donde entramos 1,500 y al final nos eligieron a 25. Y son concursos muy transparentes. Incluso en el examen oral, que es el último, tienes un examen de conocimientos, tienes un examen práctico donde te da un expediente y lo tienes que resolver en 4 horas, completito, una sentencia escrita, y un examen oral ante 3 sinodales donde más o menos como aquí nos están grabando, sacas un tema al azar, lo tienes que exponer en 15 minutos, después sigue una ronda de preguntas y respuestas de 1 hora y te dan tu calificación, lo promedian y los mejores quedan. Esos son los concursos de oposición. Esa es la carrera judicial. Para mí sigue siendo el método por excelencia. Si quisieran democratizarlo, creo que la opción, o sea, si fuera muy forzoso tener que hacer que la ciudadanía interviniera, yo, por ejemplo, mi nombramiento es de 6 años y a los 6 años me someto a un proceso de ratificación. Y si me ratifican, hay estabilidad laboral y salvo una causa justificada, una sanción grave, me pueden destituir de ser juez. Esa ratificación se podría involucrar a la ciudadanía. De hecho, más o menos se hace. O sea, cuando viene, por ejemplo, mi ratificación, se publica en la página y todos los que tengan quejas de mí pueden presentarla para que no me ratifiquen. Tal vez esa ratificación se podría involucrar a la ciudadanía en un sentido negativo, no positivo. No para que votes si se quiere quedar, sino que para que votes si se quiere, si quieres que se vaya. Y si se reúnen tal vez cierto número de votos, pues no se le ratifique a determinado juez,
¿no? Y obviamente que se le esté evaluando de forma constante. Luego dicen, no se han despedido jueces y magistrados. Sí se despiden. Todo el tiempo no ratifican a magistrados. En promedio destituyen a unos 17, 20 funcionarios públicos en el Poder Judicial Federal al año. Pero se me hace muy poco, por ejemplo, para casos como los que te he mencionado, donde, a ver, independientemente de la afiliación partidista, es más, independientemente del grado académico que tengas, si te dicen que un juez laboral otorgó una suspensión a un gobernador en Nuevo León, pues te atacas de la risa, ¿no? Sí. Entonces, esos casos, creo que ahí es donde se perdió la batalla moral del Poder Judicial, porque yo creo que debieron de haber dado golpes de autoridad en sus momentos clave y la sociedad hubiera estado más del lado de ustedes. Pero el momento en que llega, y no voy a decir lugares en el mundo como podría ser X, pero en momentos históricos donde cierto grado de, llamémosle, autoritarismo ha llegado al mundo, ha sido por un hartazgo de algo bien capitalizado de manera astuta. Entonces, creo yo que ese es un punto. Y sobre la votación, yo quisiera preguntarte algo. ¿Qué opinión te merece que una sociedad cuya principal causa de interés eran la Casa de los Famosos cuando estaba la reforma judicial discutiéndose, va a elegir a las personas juzgadoras? Mira, luego me preguntan eso, como que también esperando que diga la sociedad es ignorante, no va a saber. No porque tú lo hagas. A lo que quiero llegar. Realmente la sociedad sabe. Sí. El problema es qué tanta información tiene para tomar ciertas decisiones. Y es ahí donde interviene mucho el gobierno y la información que está recibiendo, tanto de un lado como de otro, ¿no? Supongamos un lado liberal, un lado conservador y determinadas redes sociales y que si te manipulan y no te manipulan. Entonces, evidentemente la sociedad no es tonta. El problema es la información que le llega y cómo le llega. Para ponerte en contexto, el próximo año, somos alrededor de 6,600 jueces y magistrados. Eso quiere decir que entre 2025 y 2027 van a haber más de 40,000 candidatos. Para Nuevo León, te pongo el caso de la Ciudad de México. El próximo año van a haber casi 1,200 candidatos. Dime tú si el ciudadano común va a tener tiempo para analizar el currículum de 1,200 personas. No saben ni quién es el diputado de su colonia. Si se confunden entre un diputado federal y un diputado local, sí, yo no los quiero ver cuando le presenten una boleta de ministros, una boleta para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, para la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, para el Tribunal de Disciplina Judicial, para magistrados de circuito en materia penal del cuarto circuito, para magistrados de circuito en materia de trabajo del cuarto circuito, para juez de distrito especializado en materia de trabajo, para juez de distrito especializado en materia civil, para juez de distrito especializado en materia administrativa. Va a ser un desbarajuste. Realmente la gente no va a saber. Leí la palabra que ibas a decir. Vas a ver tantos nombres, sí, vas a ver tantos candidatos que no vas a saber qué hacer. Y va a ganar el oficialismo. La verdad, movilización del voto. Ese es el problema. Mira, cuando me dicen tú vas a participar, a mí como contexto, a mí me tocó salir o concursar en dado caso que así lo decida en 2027. Entonces yo no voy para 2025. Pero supongamos que me toca 2025. ¿Yo qué tendría que hacer para una campaña? Uno, ¿en qué momento? Es una brutalidad de trabajo lo que tenemos. Imagínate, tenemos 2 meses para hacer campaña. ¿Qué tipo de campaña vamos a hacer? ¿Qué le podemos prometer a la gente? La gente está acostumbrada a que vayas a su colonia, que hables con ellos, con las señoras, que hablas con las colonias, las jefas o jefes de colonos. Sí, ¿no? Ustedes son tecnócratas, no políticos. Imagínate tener que hacer eso y aparte las cargas de trabajo. ¿Qué les vas a decir? O sea, no les puedes prometer nada en primer lugar. Lo único es que te conozcan y que te den su confianza, básicamente. 2, ¿cuánto te cuesta una campaña política? Por ejemplo, ahorita estamos en una sala muy padre. ¿Cuánto me costaría equipos como este para empezar a grabar podcast, para hacer esto? Un spot en radio y televisión. Realmente no tenemos dinero. Y aunque se nos diga privilegiados y todo eso, pues sí ganamos bien, pero jamás en la vida vamos a ganar lo que un político para hacer las campañas que hacen. Los miles de millones de pesos que se gastan en campañas, para andar pintando bardas, para pagar. Jamás en la vida yo podría pagar un espectacular en ninguna avenida de aquí que te cuesta entre 20,000 y 30,000 pesos. O sea, un spot de radio, ¿cuánto me va a costar? Luego dicen, van a tener tiempo equitativo en radio y televisión. Los 20,000 candidatos que van a haber en 2025, ¿cuántos segundos van a tener en radio y televisión? Es imposible que nos puedan conocer. Hicieron un estimado. Va a ser alrededor de 2.5 segundos por persona. Sí.
No vamos a tener espacio. Lo único que vamos a tener para que nos conozcan es, si acaso, este tipo de acercamientos con personas y como por eso tú, lo o tengo. cuestiones así. Entonces, realmente va a estar complicadísimo. Y tú me dices, oye, estás teniendo con un juez. Van a ver, somos alrededor de 84 a nivel federal. Sí. No estoy muy seguro a nivel local cuántos, pero ponle tú que sean 150. Normalmente son más. Vamos a tener tantos acercamientos contigo y tú tendrías la audiencia suficiente para todo Nuevo León. Entonces tendríamos que estar como que, ¿sí me explico? Es algo muy complicado. Sí, tendrías que descuidar tu trabajo. No para estar haciendo relaciones públicas. Choca demasiado hacer campaña y pedir el voto popular con la gente. Exacto. O sea, realmente yo no veo una compatibilidad en eso. Pues sí. Y todavía te tendrías que comprometer. ¿Qué han optado muchos compañeros? Ahorita, por ejemplo, vemos reuniones que tuvieron, aquí estamos a viernes, creo que fue el miércoles, donde muchos juzgadores se fueron a acercar a la Cámara de Diputados. Y lo que tú hace ratito me decías, oye, ¿cómo ves que se reunió con Alito Moreno? Ahorita ya los jueces ya fueron muy de la mano, le llevaron regalos a Monreal, le llevaron regalos al presidente de la Cámara de Diputados. Ya eso ya parece que ya no importa. Pues ya no. Ya ahora es bien visto ir a reunirse con diputados y con senadores. No sé para qué. No, pues sí sabemos para qué. Entonces, yo lo que creo es que, pero que interrumpa, porque dices cosas muy, muy valiosas. Yo creo que lo que se está perdiendo es un sistema que nunca llegamos, pero haz de cuenta que por lo menos había un ideal, aunque no se cumplió nunca, que era el famoso check and balance, que era el sistema de contrapesos que se usa mucho en otros países. Aquí va a haber una línea horizontal del poder. No, yo creo que ese es el tema y ya es abierto. Ese es el problema y es lo que siempre estuvimos peleando. Eliminas división de poderes, eliminas independencia judicial. Entonces, o por lo menos la mitigas de bastante. Porque como te dices, puede que te den una línea si es que tú le debes el puesto a cierto diputado o a cierto partido que te ayudó a la elección para que finalmente conservaras tu trabajo, o si eres nuevo y externo, para que llegaras a ser juez. Ahora, ¿no crees, por ejemplo, un poco este tema de cuando lleguen, quienes seas que lleguen, como va a ser un tema nuevo, sujeto a mucha crítica y escrutinio de la parte que no estuvo de acuerdo con la reforma, va a tener una gran injerencia la mediatización de los asuntos? Claro. O sea, por ejemplo, si llega un asunto donde a lo mejor la persona puede ser o no puede ser responsable, pero hay una gran negatividad de la opinión pública, ¿tengo una injerencia en la resolución? Sí, claro. De hecho, hay estudios muy serios en Estados Unidos donde se advierte cómo, aproximándose las elecciones, las condenas aumentan. En Estados Unidos la pena no la impone el juez, la pone el jurado, si es culpable o no culpable. Pero los años de cárcel los pone el juez. Y hay estudios sobre cómo, aproximándose a las elecciones, te dan más años que en años previos que no eran época electoral. Hay una relación muy, muy, muy directa con eso. Y sí, hay mucho riesgo de que eso suceda. Que un asunto mediático, a pesar de no tener la razón, por el escarmiento social que implicaría emitir una sentencia en determinado sentido, el juez se incline por el lado que lo haga más popular. O por lo menos que no lo mediaticen, no lo responsabilicen, no lo vean mal. Un tema que los detractores del Poder Judicial Federal han dicho en este foro es que le llaman el Poder Judicial Familiar. Dicen que tiene una red ustedes de muchos familiares involucrados y que hay una especie de monarquía. Claro. ¿Qué opinas de eso? Mira, te voy a decir. No tengo un elemento para decir yo sí te puedo decir. Yo no tengo absolutamente ningún familiar. Ok. Yo no llegué por nadie. Desde que era practicante. Nadie de mis tíos, nadie de mis primos, sobrinos, hermanos, nadie está en el Poder Judicial Federal. Entonces, ¿había un problema de nepotismo? Claro que había un problema de nepotismo. Y de hecho, eso sí se lo tengo que reconocer a Saldívar. Él hizo mucho para combatirlo. Esos análisis que sacan de que el Poder Judicial Familiar y todo eso se acabó en gran medida con las medidas que dictó Saldívar. Pero eso no te lo dicen. Yo cada 6 meses tengo que hacer, y todos los funcionarios del Poder Judicial Federal, todos los 55,000, tenemos que hacer cada 6 meses una declaración de relaciones familiares. Y ahí se cruzan. Dime qué otro entidad de gobierno tiene algo así. ¿No? Y hay más aún. Si yo quiero contratar un familiar de un titular, tengo que pedir una autorización, hacen una investigación y te la pueden negar y no lo puedes contratar. Tú decías que el mexicano, hablas bien de la sociedad. Yo, a ver, no estoy diciendo que todo el mundo en México sean idiotas, pero sí digo que me he decepcionado de un gran sector de la población por cómo toman sus decisiones. Te pongo un ejemplo. Hay una gran presión sobre el
el nepotismo del Poder Judicial Federal, lo cual es cierto, me lo mencionas, pero a nadie pareció importarle que la gobernadora de Guerrero sea una persona sin experiencia, nada, ningún tipo de experiencia, y solamente por ser la hija de una persona señalada por un delito sexual. ¿Cómo crees que se pueda generar que este escrutinio que hay en el Poder Judicial en un futuro se canalice al poder político? Es que el problema es que la sociedad, te digo, es todo como te maneja la información. Pues había nepotismo en el Poder Judicial. Sí, hay que combatirlo. ¿Cuáles son las herramientas para combatirlo? ¿El voto popular va a eliminar eso? Pues no. Cambiando el método de selección de titulares no va a cambiar el nepotismo. Hay que hacer herramientas que funcionen. Me dices de otros poderes. Pues sí, ahí también están los Monreal, están los Batres. ¿Sí me explico? Están ¿cómo se llaman? Los de Puebla, ya no me acuerdo ahorita. Pero bueno, hay muchos clanes, los alcaldes, o sea, sí me explico, hay mucha gente en el gobierno de altas esferas que se ve que tienen familiares por todo el gobierno, en otras, ya sea en poder legislativo, poder ejecutivo, en los 3 órdenes, federal, municipal, estatal, ¿no? El detalle es cómo lo vamos a combatir. Me preguntas por la sociedad. Pues es que como sociedad tenemos que aprender a pedir rendición de cuentas a los políticos. En este caso, pareciera que luego estamos como cuando discutes, bueno, de política, de fútbol, luego nunca te pones de acuerdo, pero como que te fanatizas tanto con cierto partido y estoy de acuerdo, tú puedes ser de la corriente que quieras. Quieres estar a favor de Morena, quieres estar a favor del Verde, quieres estar a favor del PRI. El problema es no fanatizarte y reconocer las cosas buenas que hace cierto partido, cierto presidente, cierta presidenta, pero también las cosas malas. Y esas malas hay que pedir que se corrijan. Las buenas hay que aplaudirlas, pero las malas hay que exigir que no ocurran. Estoy de acuerdo. A ver, de hecho, básicamente es eso. Creo que ese es el clavo. Yo en mis redes sociales es de lo que hablo. O sea, yo algunas cosas, por ejemplo, de Morena he dicho que estoy de acuerdo. Te puedo decir cuál es el tema de buscar la eliminación del outsourcing, el tema del incremento salario mínimo, o sea, cosas que yo creo que sí. Por ejemplo, el tema de los vaporizadores, o sea, temas que a lo mejor pueden ser triviales para algunos, pero bueno, estoy de acuerdo en ellos. Sí. En ciertos temas, obviamente, me parece ridículo que la gente apoye. Por ejemplo, ayer llegaron como secretario de Desarrollo Económico en Campeche a un cuate que era del PAN, senador Lavalle, que era el más corrupto. Ya me lo decía, esta es la mafia del poder. Y ahora ya quedó purificado, bendecido, y ahí va la gente a aventarse unas maromas astronómicas de que sí, bueno, licenciado, pero es que usted tiene que ver de geopolítica. Y es lamentable que la gente en México, no todos, pero ese sector vaya a elegir a los jueces, como diría Gloria Trevi, con los ojos cerrados. Yo sí creo que es peligroso. Creo que tiene que haber un sistema de balances. Es más, voy a decir algo peligroso, pero me da igual. Yo creo que no todos los votos de todas las personas deberían de valer lo mismo. Todos valemos lo mismo como personas. Derechos humanos iguales. Pero yo prefiero que las decisiones en la sociedad de temas trascendentes tengan a lo mejor, pues, una decisión más integrada. Creo que este va a ser un experimento social muy desastroso, pero creo que también vendrán cosas buenas que vienen con el autoritarismo, como lo que te mencioné. Creo que va a llegar una línea de jueces, van a agarrar los asuntos más mediáticos, más llamativos. Los primeros 6 meses va a ser, la detención fue ilegal, no importa, sentencia condenatoria. Y van a hacer ese tipo de temas. Y creo que somos una sociedad, no sé si concuerdes, como adolescente. O sea, siempre fuimos el PRI de los 60 como niños. Nos decían, no, pues así es esto. Nos dieron libertad, pero no sabemos bien cómo usarla. Entonces vamos a tener que equivocarnos para llegar a otro punto, ¿no? Es que mira, un contexto histórico, concuerdo contigo en que tenemos una democracia en pañales. O sea, a pesar de que somos un país desde 1824 como tal, desde la primera constitución, desde 1821 nos independizamos, pues, pero tenemos una constitución desde 1824, realmente... después viene la revolución y después de la revolución, ¿qué pasa? Tenemos un partido hegemónico durante 70 años que no pudimos sacar. Eso no le podríamos llevar realmente una democracia. A partir de que hay una transición entre PAN, luego 2 veces PAN, luego PRI, luego Morena, otra vez Morena. ¿Sí me explico? Entonces, realmente tenemos un poco más de 30 años en una verdadera democracia, lo que le podríamos haber llamado así, en donde había diferentes fuerzas con check and balance, lo que tú llamas, ¿no? Pesos y contrapesos, instituciones que estábamos aprendiendo y que estábamos mejorando. Ahorita me decías, es que ya teníamos una línea. El problema es que sí, esa línea que empezó en 1994 con la reforma y donde son los jueces y magistrados de carrera judicial ya no electos por dedazo,
pues apenas se estaba atrasando. O sea, realmente 30 años, 20 años para un sistema era poco. Incluso si tú ves estadísticas, por ejemplo, de la oralidad en materia penal, hay estudios de Estados Unidos que dicen que hasta 2050 íbamos a alcanzar cierta madurez para realmente tener juicios orales. Entonces, todo tarda mucho tiempo en desarrollarse. El problema es que parece que con ciertas reformas como la judicial, pues vamos para atrás y no para adelante. Pues ha sido un placer, juez Raúl Velasco. Yo creo que me gustaría, si luego te interesa, tenerte más seguido. La verdad es que incluso pensé que eres una persona como un juez, me imaginaba una persona mayor. La verdad, de acuerdo contigo prácticamente en lo que dices. ¿Qué piensas sobre postularte? Todavía no lo decido. Mira, sí me interesaría por lo menos intentarlo, pero te voy a ser honesto, yo sigo incluso con el litigio. Yo sí tengo esperanza de, tengo un amparo interpuesto, tengo la esperanza de que la Corte lo resuelva. Tal vez ya no echen para atrás la reforma, pero por lo menos se respeten los derechos adquiridos y la irretroactividad de la norma. O sea, esa no la cambiaron en la Constitución, ahí sigue estando. No puedes aplicarle una nueva norma a una persona, no puedes cambiarle las reglas de juego a mitad del partido. El litigio internacional ante la Corte Interamericana lo tenemos ganadísimo. Hay muchos precedentes de que no se debe de hacer lo que están haciendo. No puedes correr a jueces a mitad de su periodo. Tienes que respetarles lo que conforme entraron. Entonces, tengo la esperanza de alguna manera de que por lo menos a los que ya estábamos nos dejen terminar como empezamos. No sé si para cuando llegue mi turno en 2027 ya se hayan resuelto esos juicios y pase lo que te menciono. Tengo una poquita esperanza. En dado caso que se diera, todavía no sé. La verdad es que sí tengo intenciones de hacerlo, pero viendo a mis compañeros que se tienen que ir a tomar la foto con Monreal, que tienen que ir a llevarles regalos o saludarles o con Noroña o acercarse a ciertos personajes, digo, si tengo que hacer eso para ser juez, creo que no me interesa. Si lo hago, voy a tratar de que sea por mis propios medios. Si no lo logré, pues en mí no habrá quedado. Pues acá siempre tendrás micrófonos abiertos, juez Raúl, y no tendrás que tomarte ninguna foto y tendrás la oportunidad de decir lo que tú quieras. La verdad, agradezco mucho tus opiniones muy centradas y a mis seguidores sigan la página Guardianes de la Constitución. Así es. Aunque no haya mucho que guardar o que custodiar. Probablemente le tenga que cambiar mi nombre. Pensaba incluso ya mejor quedármela yo, ya ponerle Raúl Ruiz Velasco. Ya no estoy muy seguro de qué constitución estábamos guardando. El chiste era guardar la anterior. Entonces, no sé, pero bueno, por lo pronto ahorita nos pueden seguir en Instagram, en TikTok y en X o en Twitter, en Guardianes de la Constitución. Pues un placer, muchas gracias y espero el otro año tenerte un nuevo cuenta acá. Pues aquí cuando gustes. Hasta luego.